Muy buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas en Cristo, Jesús resucitado. Nuevamente, felices Pascuas. Espero que en Dios que estén pasando este tiempo especial de la iglesia, tiempo nuestro, con mucha alegría, llenos de gozo, llenos de fe, llenos de esperanza, sobre todo en estos tiempos medios turbulentos por la epidemia o pandemia del coronavirus. Hemos de cultivar ese espíritu de esperanza. Ya esta es mi segunda leccioncita que les quiero compartir sobre el tema muy importante para nosotros los católicos, y esto por supuesto lo quiero compartir aquí a los católicos de la comunidad parroquial del Sagrado Corazón en Nacogdoches, Texas. Y quiero empezar con ustedes con una oración. Quiero empezar ante ustedes con una oración. Ojalá que sea de provecho esta oración, como también la lección sobre la liturgia. Es como continuación de la primera lección que tuvimos hace 8 días. Entonces vamos a iniciar con gusto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, es que esa luz penetre en esas vidas, en nuestros corazones, para que así podamos gozar siempre de tus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora el cantito que les voy a compartir, pues es muy conocido para muchos de nosotros, sobre todo cuando estamos en algún momento de adoración al Santísimo. Un canto muy popular, Mi Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo. Has querido estar conmigo. Yo te adoro y te bendigo, porque en el pan consagrado te has querido unir conmigo. Mi Jesús sacramentado, mi Jesús sacramentado. Jesús, hostia inmaculada, inmolado por bien mío, amantísimo Dios mío, que en mi alma sea tu morada, que mi alma sea tu morada. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Como ustedes bien saben, o como más bien, como ustedes ven, aquí en el trasfondo mío, hay una serie de estatuitas de santos, con nuestra Madre Santísima también allí, en medio. Y pues sabemos que Jesús es siempre adorado, siempre alabado por los santos del cielo y también por nosotros aquí en la tierra, cuando oramos, cuando lo exaltamos, cuando lo ensalzamos, cuando lo veneramos, lo invocamos. Y pues aquí están los santitos de una manera representativa, acompañándome, haciendo esta obra de alguna forma de catequesis,
evangelización con ustedes a la luz de la liturgia, a la luz de la obra de Cristo, quien es el sumo y eterno sacerdote, quien nos celebra en todos los sacramentos, que nos celebra y que está presente en ellos, sobre todo en la Santa Eucaristía, de una manera muy especial. Ahora quiero compartirles, como la vez pasada, un trozo del Evangelio, continuación de la multiplicación de los panes, en Juan capítulo 6. Y dice así: había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ahí vemos en este trozo del Evangelio de Juan ese gran milagro de Jesús, la multiplicación de los panes, saciando a su pueblo hambriento. Y obviamente este pan significa lo rico que es Dios, lo rico que es Jesús en su amor, en su misericordia, en su bondad para con todos sus hijos, todos sus seguidores, y aún los no seguidores. Jesús nos da su vida a través de ese pan consagrado que muchos de ustedes, yo sé, ya añoran comerlo. Pero Jesús no se olvida. Jesús nos sigue saciando de una manera muy particular, espiritualmente, con ese pan consagrado que nosotros, los sacerdotes, comemos en las Eucaristías, y algunos laicos también participan de ello, los ministros, los servidores, en representación del pueblo de Dios. Ciertamente oramos para que pronto todos juntos como familia de Dios, como familia de Cristo, estaremos juntos, unidos, compartiendo nuevamente ese tan añorado y tan necesario pan de vida que es Jesús Eucaristía. El tema de hoy, precisamente en la línea de la liturgia, pues quiero compartirles lo siguiente. Las preguntas que más o menos queremos responder son las siguientes. ¿Qué es lo más importante en la idea de sacrificio? Porque la Eucaristía es el santo sacrificio de Cristo. Y también, ¿por qué se puede decir que todo cristiano es un sacerdote? ¿Y cómo ejerce finalmente un cristiano su sacerdocio? A la luz de los documentos de la Iglesia, como Lumen Gentium. Veremos el número 34 de Lumen Gentium. Entonces, mis hermanos, queremos ver cómo Cristo es el único y eterno sacerdote de nuestra vida sacramental, de nuestra Iglesia, que siempre ofrece junto con Él sacrificios a Papá Dios por nuestros pecados, por todos los que no creen, por todos los que andamos necesitados de su amor, de su misericordia, de su bondad. Y quiero empezar pues con la idea de que la comunicación con Dios ha preocupado siempre al hombre, al ser humano. Tenemos necesidad de comunicarnos con Dios. Por ello,
la oración. Por ello, siempre ponemos énfasis en hacer oración, comunicarnos con nuestro Creador y así con nuestro Redentor, que es Jesús, a través de la obra dinámica del Espíritu Santo, que está siempre en acción en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Y la historia de las religiones y la psicología religiosa, pues, nos enseñan esa comunicación que todos añoramos tener con Dios. Esta comunicación no se ha dado de una vez y totalmente, sino que ha sido un encuentro gradual. Dice la oración eucarística número 4, reza muy bellamente lo siguiente: cuando el hombre por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Vemos nosotros que en una etapa intermedia de los inicios de la historia de la salvación, el hombre veía a Dios como el inmenso, el todopoderoso, terrible y temible, pero con quien tenía que tratar. Pues de él dependía todo: la vida, la salud, el alimento, etcétera, etcétera. Era un trato riesgoso, pero necesario comunicarse con Dios. Para entablar esta comunicación se necesitaba un hombre comunicador, un lenguaje y a la vez un sitio, un lugar de comunicación. El hombre comunicador. Vemos en Éxodo 20:19 que dice: no nos hable Dios, podríamos morir, háblanos tú, le decía el pueblo a Moisés. Alguien del pueblo y portavoz de este, tomado de entre los hombres y establecido para ser un representante ante Dios, como también lo vemos en Hebreos 5:1. Perito en el trato con Dios y participante de su sacralidad. Así como se supone que nosotros los sacerdotes participamos de ello para realizar la obra que el Señor nos encomienda en bien de su pueblo. Y un lenguaje. El sacrificio. En el lenguaje popular, sacrificio evoca algo doloroso, algo sangriento, algo penoso. En su origen significa hacer una acción sagrada. Algunos autores ven en el origen del sacrificio un deseo precisamente de comunicación con Dios. Ahora bien, las dos expresiones principales de comunicación en la historia de la humanidad han sido el comercio y la comida, interesantemente. El comercio hoy nos podría parecer poco humano, como todos podemos concluir de alguna forma. Sobre todo el de los grandes almacenes y megacentros comerciales, mercados. Pero el comercio primitivo, el del regateo que nosotros conocemos, el trueque, y sobre todo el de ese tipo de trueque, es ocasión muy rica de comunicación. De hecho, las grandes vías de influjos de civilizaciones fueron las vías comerciales. El alimento, por otro lado, es la vida. Y compartir varias personas el mismo alimento expresa que se comparte la misma vida. Eso lo vivimos en las Eucaristías, comiendo el mismo pan, bebiendo el mismo cáliz. Todos compartiendo el alimento de vida. El alimento es la vida, y compartir, el que quería comunicarse con Dios lo hacía con el sacrificio, es decir, hacia una ofrenda
a Dios para recibir un beneficio o un comercio, en el sentido comercial. Y esto lo hacía compartiendo con Dios el mismo alimento, la comida. El animal, por ejemplo, era la ofrenda, alimento, era muerto, desollado y preparado. Antes de ser asado, se le preparaba con una salsa mezclada de cebada y sal, llamada mola, de donde proviene precisamente el término inmolación, inmolado, con sentido de sacrificio. Posteriormente, para expresar un don absoluto a Dios, se quemaba totalmente a la víctima. Así se tenía el holocausto. Con el tiempo se llegó a oscurecer el primer sentido del sacrificio, la comunicación, y se fue destacando más y más el sentido sangriento, doloroso, y la muerte, y así se ha llegado a llamar sacrificar al simple matar. Ahora pasamos al punto del lugar. Ya vimos el hombre sacado entre el pueblo, comunicador con Dios, y también hemos visto el lenguaje. Ahora el lugar. Y aquí podemos hablar sobre el altar. Los antiguos localizaban a Dios. Para encontrarse con Él era necesario ir a un determinado lugar, consagrado a Él precisamente, como la cumbre de un monte, el bosque sagrado, o más comúnmente un edificio, que todos lo conocemos como el templo. Pero en todos estos lugares había un punto especial que atestigua la comunicación. Este punto era el altar. Lo que se colocaba sobre el altar se consideraba dedicado a Dios, santificado. Ya decía Jesús, ¿qué vale más? ¿Lo que se ofrece o el altar que hace santa la ofrenda? Lo encontramos en Mateo 23:19. Pues el altar es la mesa de esa comida ritual, el sacrificio. Al llegar la plenitud de los tiempos, Cristo nos reveló en sí mismo plenamente el amor de Dios, su paternidad. Cristo, como cumbre de la salvación, sacerdote perfecto, comunicador pleno entre Dios y el hombre, realizó totalmente y cumplió todo lo que en el Antiguo Testamento era solo imagen, un inicio, una promesa. Todo lo perfeccionó y lo simplificó en Él mismo. Él es al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. En verdad, Jesús es, bajo todos los aspectos, el sumo sacerdote que debíamos esperar, santo, sin ningún defecto ni pecado. Él se ofreció a sí mismo en sacrificio. Lo leemos en Hebreos 7, 26, 27. Y San Pablo en Efesios 5, 2 nos dice, sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo que los amó a ustedes. Él en verdad se entregó por nosotros y vino a ser la ofrenda y la víctima sacrificada, cuyo buen olor sube a las alturas, sube a Dios. Y Juan 2, 19, 21 nos dice, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Estamos hablando pues de la importancia del lugar, del encuentro con Dios. En realidad Jesús hablaba de este otro templo, que es, como ya sabemos,
su propio cuerpo. Como así sucedió. Destruyó el enemigo, los judíos, enemigos de Jesús, su cuerpo, el Viernes Santo, pero fue reconstruido, fue levantado al tercer día. Y en el libro del Apocalipsis encontramos en 21-22, no vi templo alguno en la ciudad, porque el Señor Dios, el dueño del universo, es su templo, lo mismo que el Cordero. Mis hermanos, vemos pues qué rica es la liturgia de nuestra iglesia. Y con esto que les acabo de compartir, pues podríamos en una forma apreciar de modo más profundo el mismo lugar de encuentro con Dios, el mismo acto sacrificial que realizamos ante Cristo y con Cristo y en Cristo cada vez que nos reunimos para vivirlo, celebrarlo y compartirlo. La Constitución Conciliar es uno de los libros del Concilio Vaticano II, como lo vimos la vez pasada, Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia, muy ricamente nos lo dice. Cristo nos asocia a su acción sacerdotal de glorificación perfecta al Padre y de salvación de los hombres. Para esto nos da su Espíritu. Y así todo lo que hacemos, la oración, los trabajos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se sufren pacientemente, se convierten en hostias espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía, con la oblación del cuerpo del Señor, ofrecen piadosamente al Padre. Así también los laicos, como adoradores en todo lugar, y obrando santamente, consagran a Dios el mundo mismo. Lo leemos en Lumen Gentium, documento sobre la Iglesia, número 34. Pues espero que haya sido de agrado este encuentro con ustedes, este momento de compartir, este momento de reflexión, ya que no nos podemos reunir físicamente aquí en el salón, pues hay que seguir orando para que algún día pronto se llegue ese momento de encuentro más cercano. Pidámosle a Papá Dios que nos siga dando paciencia, que nos siga dando fortaleza, pues que nos siga acompañando en este caminar un poco no muy agradable ante la situación que se está viviendo, pero con fe, con confianza en Él, lo podremos superar. Dios les bendiga, les guarde, el Espíritu Santo los sigue iluminando, nos sigue iluminando a todos, nos sigue acompañando, dándonos esa calma que necesitamos todos, de no desesperarnos, sino sobre todo crecer en esa virtud que dije al principio, de la esperanza. Entonces vamos a hacer un cierre de oración. Les invito a que oren conmigo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre Santo, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos porque eres grande. Sobre todo, te damos gracias por tu misericordia, que nunca cesa de ser mostrada a nosotros pecadores, a nosotros siervos tuyos, que a veces te fallamos. Te pedimos por intercesión de nuestra Madre Santísima y de San José, que nos sigas acompañando, que nos sigas compartiendo, sobre todo a Jesús, tu Hijo, Eucaristía, en ese sacrificio agradable a ti.
Danos, Señor, más fe. Danos, Señor, más esperanza. Danos, Señor, más amor para encontrarte, para compartirte y sobre todo para comerte. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y le voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.